Por eso hablemos del tercer tipo de inteligencia, que no nos quede por fuera. Ok, el tercer tipo de inteligencia tiene que ver con la capacidad de tener una buena lectura de contexto. ¿Cómo es eso? Es decir, si ya somos lo suficientemente creativos para reaccionar frente a lo que ocurre en el contexto de manera incierta, sorpresiva, etc. Si ya soy lo suficientemente inteligente para observarme a mí mismo y de manera consciente comenzar a tomar decisiones, pero no con respecto al contexto, sino con respecto a lo que ocurre dentro de mí, entre mi lenguaje, mis emociones, mi corporalidad, mis creencias y mis pensamientos, entonces ya estaré también preparado para tener una buena lectura de contexto. Es decir, ¿qué es lo que ocurre en la familia o qué es lo que está ocurriendo en la empresa? Afuera. Afuera, ya esté afuera. Por ejemplo, a veces en las empresas se presentan problemas entre gerentes o entre el personal, no se entienden, no porque no sean cognitivamente preparados para hacer el trabajo, son muy competentes como ingenieros, son muy competentes como profesionales, pero no se entienden como personas. Y comienzan a generar juicios unos acerca del otro. Cuando yo me acerco a ellos, una de las primeras cosas que comienzo a leer es la intención, no la historia. No me quedo con el cuento, sino que comienzo a leer es cuál es la intención real que hay detrás. Cuando nos quedamos solo con el cuento, con la historia, mire, es que el ingeniero tal o fulanita es así, yo no puedo trabajar con ella. Esa es la historia. Y ahí comenzamos en el mundo de las argumentaciones, ¿ok? De las justificaciones personales del por qué yo no voy a tratar con fulano. Pero cuando comenzamos a descubrir cuál es la intención que hay, entonces yo cambio la estrategia. Porque estoy leyendo ya es cuál es la buena intención que hay en la persona. Es posible que tener una muy buena intención muy mal ejecutada. Eso es cierto. Y si no, por ejemplo, pongo en contexto mi fantasía, yo percibo algo, pero me quedo solamente con mi parte, o sea, no voy allá a la persona, no puedo ejecutar esa inteligencia. Por supuesto. Todo ser humano tiene este proceso de vida cuando va a generar un resultado. Primero se produce un estímulo, algo ocurre. Lo percibo a través de mis sentidos, lo proceso a través de mi sistema representacional. ¿Qué es eso? En el sistema representacional están todas las experiencias de vida, todo el conocimiento, está mi lenguaje, están mis intereses, mis intenciones, están mis creencias. Y entonces, cuando yo percibo algo, lo proceso allí y eso me lleva a generar una opinión acerca de lo que estoy observando. ¿Ok? Por eso es que las opiniones muchas veces son disímiles, pero todos estamos observando un mismo hecho y estamos generando opiniones completamente distintas. Somos seres distintos. Somos seres distintos. Ahora, ¿qué ocurre? Que cuando generamos esas opiniones distintas, eso a su vez genera en nosotros un estado de ánimo. Entonces me da rabia lo que está pasando, o me entristece, me da dolor, o qué alegría, qué bueno que está ocurriendo esto. Esos estados de ánimo que se presentan son producto de lo que concluye como una opinión en mi estado representacional. Lo que yo concluyo de lo que observo me genera un estado de ánimo. Ahora, ese estado de ánimo va a su vez a generar conductas. Las conductas de la gente están asociadas a lo que realmente están sintiendo con respecto a algo. Entonces, si tengo rabia, me aíslo o grito o voy a pelear o voy a ser agresivo. La conducta agresiva obedece aquí, pero también puede ser respondiendo a un miedo. La conducta agresiva podría ser un miedo oculto, ¿ok? Entonces, hay diferentes conductas, pero todas ellas están asociadas a situaciones emocionales. Y esas conductas, Yalixa, son las que nos llevan finalmente a resultados. Cuando yo entonces quiero cambiar un resultado, vengo hacia atrás. Observo las conductas. Detrás de las conductas comienzo a leer, esto es lectura de contexto, comienzo a leer cuáles son las emociones, las intenciones, los intereses que hay detrás de esas conductas. Y entonces después voy un poco más profundo y comienzo a leer en las personas qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que creen, qué es lo que saben, qué es lo que han vivido, qué es lo que tienen como experiencia que los lleva a tener esos estados de ánimo que generan conductas. Y así voy obteniendo una lectura del contexto, desde lo externo, desde lo que observo en la empresa, hasta lo que observo en el ser humano. Recordemos
que toda organización, toda empresa es fundamentalmente un sistema humano. Entonces, es muy importante aquí, Yalixa, poder descubrir, poder hallar primero al ser humano para después poder operar o encontrar y tratar al ser organizacional. A eso, o digamos, a eso yo le llamo ser inteligentemente, o tener una inteligencia como lectura de contexto. Es decir, analizar bien lo que está sucediendo en el entorno para poder sacar de eso algo positivo, poder entender al otro. Sí, pero la inteligencia aquí requiere algo más y es importante que cuando observemos el contexto lo hagamos a su vez con nuestros filtros limpios, nuestros canales limpios, porque si entramos a observar el contexto Vivo mi fantasía. desde mi propia rabia o desde mi propio, no, ya va, yo necesito limpiar primero, entrar allí libre del ruido mental, ¿ok? Y comenzar a hacer observaciones eficientes antes de generar opiniones, ¿ok? Si yo logro tener un buen nivel de atención, generar observaciones eficientes y finalmente desarrollar las opiniones fundamentadas, entonces podré validar en el contexto lo que yo estoy observando del mismo. Pero si yo me engancho en la emocionalidad del contexto, ya me hago parte de él y difícilmente voy a prestar un buen servicio. Entonces, son tres para resumir. Entonces son tres los aspectos de la inteligencia que he querido tratar aquí. Entre nosotros. Uno, la inteligencia como la respuesta creativa ante lo incierto de la vida. Dos, la inteligencia como la capacidad de poder leer conscientemente lo que ocurre dentro de mi propio ser, no afuera. Y como resultado de estas dos, la tercera es la inteligencia como la capacidad para tener una muy buena lectura de contexto y poder dar grandes aportes al mismo. Wercio Montiel hablando de tres tipos de inteligencia. Yalixa Hernández.